Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a darle un vistazo al mini NES original contra una mini NES pirata. Vamos a ver las diferencias. Obviamente va a haber un mundo gigantesco, abismal entre las dos, pero vamos a ver qué tanto hasta dónde. Vamos a ver la calidad del material de los dos. Vamos a ver el software de los dos. O sea, vamos a ver qué tan padre está la resolución de estos dos. Obviamente ya sabemos los resultados, ya sabemos, pero nada más por diversión vamos a comparar qué tanto le va a patear el trasero la mini NES original a la mini NES pirata. Pero bueno, bienvenidos a este video. Aquí tenemos el mini NES original, aquí tenemos el mini NES pirata. Este costó 2,000 pesos mexicanos, que más o menos en dólares americanos son como $100 más o menos. Y este costó como 400 pesos, así de barato, $20 americanos. Ya para empezar ahí se van a dar una gran diferencia. Pues sale, vamos a empezar a ver cómo es el original. Vamos a darle el unboxing al original. Si es que ya vieron mi unboxing de la mini NES original, pues ya saben qué es lo que contiene. En caso de que no, pues se lo pueden echar aquí de una vez. Para empezar tenemos la papelería aquí, que si es que alguien se quiere intentar volar el código aquí, ya no va a poder porque pues ya lo usé. Nos viene este póster súper padrísimo, por cierto. Súper cool este póster acá, todo retro. Espero que se alcance a ver bien ahí en la cámara. Esta mini NES ya la había guardado, no la guardé tan bien así como venía así de fábrica. Entonces más o menos está un poquito desacomodado, pero nos damos una idea de cómo viene acomodado, ¿no? Nos viene aquí el cuadrito para conectar a la corriente eléctrica. La mini NES, por supuesto. Un control. Y hasta acá tenemos el cable USB, micro USB, que va conectado al cuadrito y listo. Digamos que aquí ya tenemos la mini NES original. Ahora vamos a darle el vistazo a la mini NES pirata. Que por cierto, acá en la mini NES original tenemos 30 juegos, mientras en la mini NES pirata tenemos ¿cuántos? 620 juegos. Todos obviamente ultra piratones, pero bueno. Aquí tenemos la consolita, dos controles. También tiene papelería, papelería china. El cable de video es de estos de los de RCA, amarillo, rojo nada más. Conexión mono, nuestra papelería de cómo tenemos que conectar esta cosa en caso de que seamos bien noobs. Y tiene su adaptador de micro USB. Sí, pero es otro tipo de micro USB, el que se usaba antes de del que tenemos ahora. Y hasta acá tenemos la lista de todos los juegos que tiene esta mini NES piratona. Aquí ya tenemos todo el unboxing de la mini NES pirata. Vamos a empezar a compararlo contra el mini NES original, qué tanto cambia. Vamos a empezar con las consolas. A ver, aquí simplemente en la cámara, a ver si alguien puede diferenciar cuál es la original, cuál es la pirata. Yo ahorita en la edición ya le tapé acá enfrente cuál es la original, cuál es la pirata, para ver si es que la tienen. Esperemos a ver cuál creen que sucede. Esta es la pirata, esta es la original, o esta es la original y esta es la pirata. ¿Cuál creen que es cuál? La cámara estoy casi seguro que no se alcanzan a ver los colores, están muy similares, pero ahorita sí aquí en vida real, en 4DX, sí se nota la diferencia del color gris. Espero que se alcance a ver en esta cámara, creo que sí. Ok, creo que en esta cámara se alcanza a ver un poquito más gris esta que esta. Esta es la original, esta es la pirata. No se ve tan criminal así la diferencia de colores en vida real, yo creo que también es por cómo tengo aquí las luces. Los tamaños son idénticos, están igualitititos. Es un clon la pirata, es un totalmente fusil de clon. Acá en la pirata, por cuestiones de copyright, le quitaron lo de Nintendo, nada más se quedaron con el Entertainment System. Aquí pues obviamente sí dice Nintendo Entertainment System.
Los puertos son de estos así como bien antiguitos, así como de Sega Genesis, como de Sega Master System. Podemos notar también la fuente que usaron para la impresión. También en el botón de power, en el de reset, están ahí impresos las etiquetas en la original, mientras que en la pirata se los pusieron aquí abajito. El LED, el foquito, sí está diferente. En la original está al ras, en la pirata está como que sumido el foquito. Y ahora, por ejemplo, los detalles. En el original, aquí sí tenemos esta como pestañita para simular cuando íbamos a abrir la NES, mientras que en la original no existe. Ah, no, sí existe, perdón. No, sí existe, pero casi no se ve. Los detalles, también los detalles en estas partes de aquí. Sí, también en la pirata también le pusieron estas como líneas. En la parte de atrás es donde nos damos más rápido cuenta cuál es la original, cuál es la pirata. La original obviamente tenemos el puerto HDMI y el de micro USB, mientras en la pirata tenemos un puerto general que le llaman el AV Out y ese micro USB que les digo que es así como el pasado, como en los del Play 3. Ahora en la parte de abajo, también, no, sí, aquí en la parte de abajo. Para empezar así, para empezar luego de inicio. Sí tenemos otras leyendas distintas en las dos. En la China obviamente dice Made in China, así ultra gigantesco. En la original tenemos hasta nuestro número de serie, el logo de Nintendo, toda la cosa. En cuanto a estética tenemos lo mismo, casi similar aquí, como las ventilas estas. En la China no tenemos las gomitas para sostener, para poner el mini NES pirata, mientras en la original sí la tenemos. Ahora vamos a darle un vistazo a los controles de inicio. Así, a simple vista parecen los dos originales, pero obviamente no son originales los dos. Este es el original, este es el piratota de China. Lo que sí, el piratota de China, ya para empezar, alcanzamos a ver que el cable está muchísimo más largo. Tan pirata que se rompe el alambrito el plastiquito del alambrito. Qué pirata. Sí, le saca todavía un cacho más. De hecho, ni se va a alcanzar a ver aquí. Menos de que la haga así. A ver, hasta aquí llega el de la mini NES original y hasta acá. Llega el de la mini NES piratona. Le saca más o menos como ¿qué será? Como el doble, más o menos como de tamaño, eso sí. Pero pues obviamente espero que se alcance a ver en la cámara. El grosor del cable es más delgadito en la pirata que en la original. Ahora, nada más para acostumbrarme un poco, estoy usando el original. Ok, todo bien. Hasta ahorita todo bien. Pero en el piratón, hasta eso no está tan mal, ¿eh? O sea, sí está muy diferente. Sí se siente muy diferente el control. Pero sí hay una diferencia todavía abismal contra el original. Vamos a empezar. Aquí en la pirata, los botones de Select y Start están más gruesos que en el original. La cruz direccional está un poquito más delgada. Se siente un poco chafona. El A y el B no tienen como... no sé cómo llamarlo. Vamos a ponerlo como cromado. Como un cromado. En el original. Como que se siente suavecito. Mientras en se siente así como todo rasposo. No rasposo así mal. Obviamente en la chafa no tiene el logo de Nintendo por cuestiones de copyright. Y en la parte de atrás, pues más o menos en cuestión de estética, sí tiene también su recuadrito aquí atrás. En la pirata dice controller, mientras obviamente en la original dice Nintendo Controller. Pero lo que sí ya encontré de problema ahorita es que en la cruz direccional, en las meras esquinas sí están muy afiladas, mientras que en la original no, sí están redondas. Entonces a lo mejor al paso del tiempo sí te puede llegar a lastimar la pirata, mientras que en la original no. Y nada más como por último, nada más así para mencionarlo así de voladísima, sin meterle tanto choro, pues los adaptadores de electricidad, pues el de la mini NES original sí se ve muy chido, está todo bonito. Se me hace que sí. El cuadrito es un Lighton, marca Lighton. Mientras el pirata es un vil cargador de esos así de 10 pesos del metro.
Así, barato, barato. Pero bueno, eso es en cuanto a cuestiones estéticas. Vamos a ver ahora qué onda con el software, o sea, los juegos, vamos a probarlos. Ya sabemos cómo va a terminar esto, pero nada más para divertirnos. Vamos a ver cómo se ven, cuál es la resolución, si hay lag o no hay lag. Vamos a checar eso. Y bueno, ya estamos aquí en la mini NES. Vamos a darle un vistazo así de voladísima para los que no ubican cómo es aquí el menú. Este es el menú principal de la mini NES. Tenemos aquí toda la lista de los juegos. Que el Mega Man, que el Ninja Gaiden, que el Punch Out, el Mario del 1 al 3. Y bueno, también hay una forma de agregarle juegos a la mini NES. Y si quieren checar mi tutorial de cómo agregarlos, les dejo el link aquí abajo en la descripción por si lo quieren checar. Y bueno, vamos a ver, vamos a poner rápido un Mega Man. Vamos a ver las resoluciones. Para empezar tenemos que tener en cuenta que la mini NES lo que está haciendo es está haciendo upscale, está como alargando la resolución original, que si no mal recuerdo era algo así como de 256 por 240 píxeles, algo así. Ahorita estamos teniendo una resolución de 1280 por 720. Sí, hay un ligero lag con lo que estoy apretando en el control, con lo que yo estoy viendo, pero es casi nada, es casi imperceptible. Que por cierto, para juegos de este tipo, juegos donde se requiere una destreza así de perfecta como lo es Mega Man, sí se necesita que no haya tanto lag. Bueno, ahora lo que voy a hacer es abrir Mario Bros 1, que seguramente la mini NES pirata tiene Mario Bros, pero lo que quiero hacer es que le hagamos zoom a los píxeles tanto del original como del pirata, para que chequemos qué tan pirata es el pirata, qué tan original es original. Y aquí podemos ver la clara diferencia entre las dos. Del lado izquierdo tenemos la mini NES original conectada con un HDMI. Tenemos una resolución de 1280 por 720 píxeles, mientras del lado derecho tenemos la mini NES pirata. Es un cable compuesto con una resolución de 256 por 240 píxeles. Y sí, luego podemos ver la nitidez entre la original y la pirata. Como la pirata está sacando la señal con un cable compuesto, esta señal de video siempre tiene como este ruido que alcanzamos a ver. De hecho se alcanzan a ver así como ruido en la imagen, que se ve todo así como que borroso, mientras en el HDMI, como es todo digital, se ve todo perfecto, todo bien detallado. Para el siguiente paso pues ya venía la grabación del gameplay de la mini NES pirata. Pero pues tuve un problema así súper raro, porque yo conectaba así todo a la electricidad, el cable de video hacia la capturadora de video, y pues yo prendía la mini NES pirata y nada, no quería prender ni un foquito, nada de nada. Entonces dije, bueno, a lo mejor es el adaptador que ha de estar todo chafa. Bueno, pues vamos a probarlo con otros cables que tengo aquí. Lo estuve conectando con otros cables y no jalaba. No sé qué pasaba en la mini NES pirata. Ya me estaba dando por vencido cuando de repente me doy cuenta que los botones están volteados. El de reset es el de power y el de power es el de reset. Entonces ya lo pude prender y listo, ya estábamos bien felices en el menú. Pero por más que apretaba los botones en el control, no se movía, no pasaba nada. Apretaba Select, Start, B, A, arriba, abajo, izquierda, derecha, no pasaba nada de nada. Y dije, a lo mejor son los pines, han de estar chuecos. Y en efecto, sí estaban un poco chuecos, pero no al grado de que no se conectara algún pin. Entonces, ¿qué podría pasar? Me dije, Entonces hice el experimento de conectarlo al segundo puerto. Y ¡voilá! El menú empezó a funcionar. Se me hace que Hideo Kojima fue quien diseñó esta mini NES pirata. Si no jugaron Metal Gear Solid no van a entender esa referencia. Ahora el siguiente problema es que mi capturadora no sacaba el video hacia el monitor. Nada más podía capturar en la computadora. Pero el problema es que hay un lag tremendo entre la mini NES pirata y la computadora, como de 3 o 4 segundos, haciendo imposible grabar un gameplay. Así que por lo tanto nos tenemos que pasar hacia la cámara. Ya estamos aquí en la cámara donde sí puedo jugar sin lag.
porque ahí en la computadora sí estaba muy extremo el lag. Vamos a probar el Super Mario para darle un vistazo. El juego está como raro, está muy rápido. Como que es un ROM hack o... Yo creo que es una versión para cuando tienes prisa, ¿no? De que dices, quiero jugar Mario, pero no tengo tiempo. Entonces, te vas a echar un Mario así de voladísima. Es Super Mario Bros. Edición rápido. No tengo tiempo. Ok, vamos a ver qué es Mario 9. Ese no es Mario 9. Ah, es un de estos ROM hacks. Ese es Y luego Super Mario World aquí, ¿eh? Es Adventure Island. Y escupo así de fuego desde la cara, miren. La calidad sí se alcanza a ver muy, muy chafa, pero de una manera rara. De hecho, espero que se alcance a ver en la cámara. Pero como es salida análoga y toda chafa, toda pirata, se alcanzan a ver así como glitches de video. Se ven como unas barras. Vamos a ver qué más hay. Mario 6. Super Mario Bros. 6. Esto es Tiny Toons. Ah, sí, el sprite está cambiado. Como de Mario 3. Ay, pero sí está raro. Como que estás acostumbrado a unas físicas de Mario 3 cuando ves este sprite. Este es un pequeño gameplay que hice tratando de jugar con el Super Mega Lag directamente en la compu. Entonces sí estaba bugueando más horrible de lo común. Pero bueno, la idea es de que vean la calidad de imagen contra la original. Sí hay muchísima la diferencia. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Esta es una nueva sección que quiero seguir haciendo que se va a llamar Versus. Y hay otros 2 videos de Versus de unos controles de PlayStation y Nintendo. Si los quieren checar, links aquí abajo en la descripción. Si les gustó, por favor, dejen su poderosísimo like. ¿Qué otro Versus les gustaría ver? Déjenmelo saber también aquí abajo en los comentarios. Y bueno, eso será todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Lambrix y los veo en el siguiente gameplay, tutorial, review, a ver qué se arma. Ah, y sí, no olviden seguirme en mis redes sociales.